Hay que tomar en consideración algunos antecedentes. Es de conocimiento público la crisis que atraviesa el sistema de rehabilitación social. A fecha de octubre del 2022, existen más de 400 personas que han fallecido dentro del sistema de rehabilitación social. Cuentan los datos ya 8 masacres con la inacción del Estado y la falta de control del Estado con respecto a las cárceles, por diversas circunstancias, ¿no es cierto? La prisión preventiva que ha sido usada de forma desmedida, la creación de megacárceles en infraestructura de gobiernos anteriores y otras causas también dentro de este sistema. Entonces, es una evidente falta del Estado ante este rol como garante de derechos que debe tener el Estado. Sin embargo, aquí podemos encontrar un rol interesante de la Corte. ¿Qué es lo que ha pasado con la Corte Constitucional con respecto a este tema? Eh, Como ya han expuesto los colegas que me antecedieron en la palabra, por parte del Ejecutivo se han dictado varios decretos de estado de excepción y la consecuencia jurídica por cual se hace el control constitucional es la revisión por parte de la Corte Constitucional de los aspectos formales y materiales del decreto de estado de excepción. En este caso, la Corte Constitucional hace el control formal y material. ¿Qué ha pasado con estos decretos? Todos han pasado el control de constitucionalidad. Han pasado de formas interesantes, sin embargo, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en algunos puntos con respecto al control y a las falencias estructurales del sistema de rehabilitación social y que esto no puede ser controlado solamente vía decretos de estado de excepción. En algún sentido le ha llamado la atención al Ejecutivo y a los, bueno, al Ejecutivo fundamentalmente, con respecto al rol y a la vigencia de los derechos de las personas privadas de libertad. Decían, y la consecuencia que presentan David y Efraín es que de todas formas se determina la constitucionalidad. Si ustedes revisan algunos fallos de los autos de seguimiento de los decretos de estado de excepción, parece en algún punto que no va a pasar el control, porque incluso ya se ha decretado con anterioridad, en varias ocasiones incluso, los decretos de estado de excepción por la grave crisis del sistema, y al parecer la sentencia no va a pasar, esta experiencia no va a pasar. Sin embargo, la Corte Constitucional ha determinado la constitucionalidad de estos decretos y ha fijado límites, como decía Efraín, por ejemplo, al rol de las Fuerzas Armadas dentro de el control de este sistema, ¿no? Es interesante, y si ustedes quieren revisar este tema con profundidad, existe una sentencia que aborda los parámetros estructurales y las falencias estructurales del sistema. Es la 14-2-AN del 2021. Esta recoge algunas sentencias dictadas ya por la Corte Constitucional de forma previa, como la 209-15-JH, en donde se establecen parámetros de efectiva vigencia del derecho a la salud de personas privadas de libertad, la 420-EE, que son autos de seguimiento de los decretos de estados de excepción, y la 365-18-JH, que establece varios límites, si se quiere, y el ejercicio de la acción jurisdiccional del habeas corpus. Entonces, la Corte, en este seguimiento de la 1412-AN, establece algunos parámetros que ha cumplido el Estado con respecto al seguimiento de las sentencias. Recordemos que el juez constitucional tiene también el rol de controlar las sentencias que dicta. Y en este sentido, como ha habido estos dictámenes previos en la 1412, revisa todo lo que ha dicho antes y le llama la atención al Estado con respecto a la falencia estructural del sistema. Incluso en ese tiempo le dice al sistema, convoque al organismo técnico del sistema de rehabilitación social, porque no se había reunido estas sentencias de fecha 2021. ¿Qué pasa a partir de eso? Lamentablemente las masacres carcelarias continúan y el Estado necesita reaccionar con respecto a... Ok. Sí, estos son los dictámenes de los que estaba hablando, que son los de estados de excepción. Básicamente son algunos que han dado seguimiento a los decretos, el 620-EE del 2020, el 420-EE también, y el 420 del que ya les hablaba antes. Me ayudas con la siguiente, por favor. Sí. Entonces, la Corte Constitucional ha tenido este rol de control constitucional, ¿cierto? De verificar
estos decretos y también de aportar a la construcción de la política pública de forma adecuada, ¿no es cierto? A garantizar que específicamente en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social se garantice la vida, la integridad y la salud de las personas privadas de libertad. Lamentablemente, por las falencias estructurales del sistema, por la misma composición del mismo, por la composición del SNAI, por las autoridades que guían también esta institución, y la falta de política pública, aunque se construye, de hecho se construyó con participación importante de sociedad civil, la política pública de rehabilitación social actual, que todavía no ha sido difundido con mayor profundidad, se supone que tiene un cambio importante y un enfoque de derechos humanos. Entonces, este control ha sido interesante por parte de la Corte y varias veces le ha llamado la atención al Ejecutivo. ¿Y qué otro rol puede ejercer la Corte Constitucional? Con David Cordero, el director del Centro de Derechos Humanos, desde el año 2018 nos habíamos puesto a pensar en qué podemos hacer desde la academia para fomentar una política pública adecuada en el sistema de rehabilitación social. Y habíamos empezado a construir una acción en contra de la política pública. Cuando empiezan las crisis, las masacres dentro de los centros de privación de libertad, presentamos la acción. Esto es una acción interesante contra política pública y buscaba determinar el estado de cosas inconstitucional de las cárceles. Es una teoría jurídica que ya ha sido determinada en sentencias de la Corte Constitucional Colombiana. Por ejemplo, uno de los requisitos para que tengan un criterio interesante con respecto a esta acción es que si todas las personas afectadas en la vigencia de los derechos presentarían una acción ante el sistema de justicia, colapsan el sistema. Y efectivamente, más de 38.000 personas privadas de libertad, si presentan un habeas corpus, una acción de protección ante la Administración de Justicia, colapsan el sistema. Entonces, este estado de cosas inconstitucional se presentó como en esta acción, digamos, de litigio estratégico. ¿Qué pasó? Tuvimos un juez garantista. En la medida cautelar dijo, entre algunas otras cosas, que se debería garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad. Incluso estábamos en época de pandemia y dijo en las medidas cautelares que debía convocarse una mesa con los accionantes y con las instituciones accionadas, que fueron como 9 o 10 instituciones, incluidas el SNAI, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, Planifica Ecuador y varias otras, posterior a dictar estas medidas cautelares. Dijo que debía reducirse el hacinamiento penitenciario y además debía garantizarse el distanciamiento social. Estas fueron las consideraciones del juez en la medida cautelar. Y en la acción de protección, efectivamente determina el estado de cosas inconstitucional, pese a que, obviamente, las instituciones accionadas se opusieron al respecto. Pasó el caso a la Corte Provincial y se ratificó la sentencia, es decir, hemos ganado desde el mundo jurídico. ¿Y qué pasó también? Bajo el control de la Corte Constitucional, la sala de selección de sentencias, hemos recibido este caso número 61-22-JP, que es para emisión de jurisprudencia vinculante, que tiene fecha de selección de 15 de agosto, en donde se selecciona este caso para emisión de jurisprudencia vinculante. Aquí la Corte puede plantear estándares importantes con respecto a la política pública y a la determinación de este estado de cosas inconstitucional. Hemos avanzado, si se quiere, desde el control político y desde el control jurídico para garantizar una mejor vigencia de los derechos de las personas privadas de libertad. Sin embargo, del mundo jurídico a la realidad, estamos en una brecha totalmente larga todavía. Existe esta brecha que el Estado debe controlar y debe efectuar una política pública adecuada con estándares de derechos humanos, con los estándares, por ejemplo, de las reglas de Mandela sobre personas privadas de libertad y con incluso las recomendaciones que ya dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Ecuador, porque la crisis carcelaria es tan grande en el país y fue tan grande que incluso la Comisión Interamericana vino al Ecuador, hizo una visita, emitió un informe bastante largo en donde se establecen recomendaciones claves para mejorar el sistema carcelario. Incluso antes de esta octava masacre de forma lamentable, estuvimos reunidos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le está dando seguimiento al asunto. Entonces, se tienen las recomendaciones claras, la jurisprudencia puede establecer parámetros importantes con respecto a la vigencia de derechos de personas privadas de libertad. Sin embargo, el factor político y la voluntad de cumplir y garantizar los derechos, de acuerdo al artículo 35, hasta a las personas o los grupos de atención prioritaria,
es todavía un trecho muy largo. Espero que estos comentarios sirvan a la Corte Constitucional para darle trámite específicamente a este caso que les he relatado y efectivamente para que se garanticen los derechos de las personas privadas de libertad. Muchas gracias.